Historia de la comunicación. Era de la escritura, el alfabeto y sus fases. Desde el nacimiento de la escritura a la configuración de los alfabetos existentes conocidos hay un lento proceso de evolución tendente a conseguir una mayor adecuación entre la comunicación humana y los diferentes sistemas de escritura surgidos y elegido. Los procedimientos fundamentales establecidos para realizar una comunicación escrita han sido pictogramas e ideogramas, logogramas, signos silábicos y alfabetos. La escritura nació probablemente de la necesidad de representar operaciones numéricas como una primitiva forma de contabilidad, que pudo tener sus precedentes, incluso, en las denominadas cuentas simples y cuentas complejas. El foco geográfico que registra las más antiguas formas de escritura es el de Mesopotamia y, de todas ellas, la primera en aparecer fue la escritura cuneiforme sumeria, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Posteriormente comienzan a aparecer otros sistemas ideográficos en diferentes partes, como los jeroglíficos egipcios, hacia el 3100 AC, o las escrituras del Valle del Indo. Estos sistemas abigarrados de signos tremendamente complejos son patrimonio de muy pocos, por lo que los escribas empezaron a constituir un grupo social destacado dentro de las diferentes civilizaciones, como ocurrió en el Egipto faraónico. Un gran logro en la historia de la escritura fue cuando los escribas consiguieron reproducir mediante pictogramas el sonido de una palabra que luego se convirtió en logogramas. El siguiente paso fue el proceso de abstracción y simplificación. El origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo Egipto. La escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 AC. Se deriva a una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. En el siglo VIII a.C. los griegos habían adoptado el alfabeto fenicio adaptado a su lengua, creando el primer alfabeto auténtico. Los nombres de las letras empezaban por consonantes, dándole valor así a cada letra el valor de dicha consonante. Se conoce como principio acrofónico. Los griegos usaron para las vocales algunas de las letras fenicias que representan consonantes que no se usaban en griego. El griego es a su vez el origen de todos los alfabetos modernos de Europa. En general se considera que los etruscos adoptaron en el siglo VII la variante occidental del alfabeto griego usada en Cumas, una colonia griega del sur de Italia. Estos cambios produjeron el primer alfabeto latino: A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Tras la conquista de Grecia en el siglo I AC, los romanos empezaron a tomar muchas palabras del griego, por lo que tuvieron que volver a adaptar su alfabeto para escribir estas palabras. Del alfabeto griego oriental tomaron la I y la Z, que se añadieron al final del alfabeto. Ahora, el nuevo alfabeto latino contenía las siguientes letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Entre Mesopotamia y Egipto en los años 3000 a 3300 a.C. se utilizaban jeroglíficos o dibujos. Norte de China aproximadamente 1200 a.C. su escritura fue sobre los huesos de animales o caparazones de tortugas. Centroamérica aproximadamente 900 a.C. escritura sin descifrar por su sistema complejo. Creta Europa aproximadamente 1750 a.C. conocida como escritura lineal. Tipos de escritura: pictográfica o ideográfica y fonética. Pictográfica o ideográfica son los signos o dibujos que representan conceptos, no se relacionan con la fonética de la lengua, que pertenecen a la escritura precolombina. La fonética son los signos que simulan fielmente la fonética de la lengua, ya sean estas alfabéticas del alfabeto griego y latino. En silábicas tenemos cuneiforme, lineal A y lineal B, y la jeroglífica tenemos los jeroglíficos de egipcio. El alfabeto hebreo moderno nació como una variante local de alfabeto arameo. El alfabeto árabe desciende del arameo a través del alfabeto nabateo de lo que hoy es el sur de Jordania. El alfabeto georgiano es de procedencia incierta, pero parece formar parte de la familia persa aramea.
Soportes de la escritura. De tablillas de arcilla se pasó a superficies blandas. La invención del papel fue una revolución ya que los textos eran portables y duraderos. Se utilizó madera, piel de animales y el papiro, papel de fibra de plantas inventada por los egipcios. Invención de la imprenta en el siglo XV permitió la masificación del libro y el nacimiento de la industrial de libros, la cual está hasta nuestros días. Grecia y Roma, la democracia griega, el Imperio Romano. Aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Los antecedentes de la antigua Grecia se sitúan, territorialmente, en la isla de Creta y en la península del Peloponeso, en el extremo sur de la península balcánica. La evidencia de presencia humana más antigua hallada en los territorios de la actual Grecia se encuentra en la caverna de Petralona, en la península calcídica, donde se halló un cráneo conocido como hombre de Petralona. Existen vestigios de asentamientos de las 3 etapas de la edad de piedra paleolítico, mesolítico y neolítico. Poseían sistema de escritura, lineal A, lineal B grande, una forma primitiva del griego. En el siglo VIII a.C., la península itálica estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que destacaban los latinos y los etruscos en el norte. La costa de dicha península y gran parte de la isla de Sicilia estaban dominadas por los griegos, era la llamada Magna Grecia. Antigua Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las instituciones y leyes, la guerra, el arte y la literatura, la arquitectura y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental. La romanización de los pueblos conquistados consistió en la adopción de la lengua y la cultura de los romanos. Su escritura era el papiro, un material cuya conservación era inferior en comparación con el pergamino o el papel. La mayoría de las lenguas que hoy se hablan en Occidente provienen del latín. Son las llamadas lenguas románicas: francés, italiano, portugués, castellano, gallego, catalán, rumano. Grecia, se desarrolló el periodismo oral, en un período en medio de la filosofía y las letras así como de la oratoria. Se creó un escenario llamado Agora. Roma, se desarrolló el periodismo escrito. Esto se dio a que la clase privilegiada, patricios, querían estar informados sobre los acontecimientos del poder, donde se crean los corresponsales. La civilización griega tiene una importancia para el mundo actual porque sus obras filosóficas, científicas, matemáticas, arquitectónicas y artísticas, fueron el legado para constituir la cultura del mundo occidental. Gracias por su atención.